de inflación muy duro y llegó más duro todavía de lo que esperábamos. 8,4% la inflación del mes de abril, 32% en los primeros 4 meses del año, 32%, 108% en términos interanuales si contamos de abril del año pasado a abril de este año. Es el peor número mensual de este gobierno, el peor en muchísimos años, la peor interanual en muchos años y realmente alarma. Ahora en un rato Nathalie Rizzo va a dar detalles sobre los números, sobre cómo dio, cuáles fueron los rubros que más aumentaron, etcétera. Pero hay que empezar de vuelta y todos los meses tenemos casi que la misma columna. Primero a desarmar las respuestas fáciles. Por ejemplo, ahora va a salir toda la oposición a decir que la culpa es del gobierno porque le da a la maquinita de imprimir. Bueno, no pasó. La base monetaria, que es la cantidad de billetitos que andan dando vueltas, en el último año, y esto es información pública, lo hacen clic en la página del Banco Central, aumentó un 49% en un año. Un 49%. La inflación un 108%. Así que ya de por sí esa explicación tan fácil de el problema es que el gobierno imprime billetitos, no va. Es cierto que el gobierno imprimió billetitos durante la pandemia. ¿Por qué? Porque nos agarró una pandemia a nivel mundial, necesitábamos dinero y el gobierno de Macri nos dejó sin la posibilidad de pedir un mango. ¿Sí? Porque nos endeudó por 45.000 millones de dólares con el FMI y eso nos bloqueó cualquier otra posibilidad. Y esos dólares además no estaban acá. Entonces, efectivamente, el gobierno imprimió muchos pesos durante la pandemia. ¿Para qué? Para sostener puestos de trabajo, para sostener salarios, para sostener obra pública, para armar hospitales, para comprar respiradores, para comprar vacunas. Ahí sí se imprimió. Pero ahí fue la cuestión inversa. Ahí como se redujo la actividad económica, la inflación bajó durante la pandemia, porque se redujo la actividad económica. Ahora, cuando retomó la actividad económica, esos pesos que se habían imprimido, o impreso, perdón, durante la pandemia, estaban circulando y eso efectivamente genera un montón de pesos que se van a consumo, pero, así como les digo los de la deuda, hay que recordar que Macri dejó 54%. Entonces venías de una inercia de 54, una pandemia y sin posibilidad de pedir préstamos, por lo cual tuviste que endeudarte, y una necesidad en pandemia de imprimir. O sea, este gobierno emitió, sí, en pandemia. Después emite mucho menos de lo que aumenta la inflación. Mucho menos. Menos de la mitad. Vuelvo con el dato. La base monetaria aumentó 49% en un año. Y la inflación un 108%. Así que la emisión este año no es. Después hay otro dato que es cuánto aumentó el dólar en el último año. Bueno, el dólar oficial en el último año aumentó 95%. Contra una inflación del 108%. Así que el dólar oficial aumentó por debajo de la inflación. ¿Qué aumentó por arriba de la inflación? El dólar blue. El dólar blue en el último año aumentó un 131%. Entonces, si ustedes ven que la inflación monetaria aumenta por abajo, que el dólar oficial aumenta por abajo, pero el dólar blue aumenta por arriba, yo me animo a pensar que algo tiene que ver el aumento del dólar blue en que la inflación esté por arriba de los dos índices que te marcan todos los economistas ortodoxos que generan inflación, que son la devaluación y la emisión monetaria. Hay un montón de problemas que tiene la Argentina y uno de ellos es la falta de dólares. ¿Sí? Cuando escuchen en estos días hablar del número de inflación, de qué se puede hacer, y sin dólares es imposible enfrentar esto. Y este gobierno no tiene dólares. Y de vuelta, ¿por qué no tiene dólares este gobierno? Por un lado, porque cada dólar que genera la Argentina se tiene que ir de vuelta a pagarle al FMI por segunda vez. ¿Y por qué digo por segunda vez? Porque una vez el FMI le dio el dinero a Macri, ese dinero salió de la Argentina como fuga de divisas, y ahora nos vuelven a prestar ese dinero para que vuelva a salir el dinero de la Argentina, volviéndole a pagar al FMI. Entonces, nosotros no tenemos dólares para enfrentar las corridas del dólar paralelo, que son las que están empujando la inflación. No los tenemos.
¿Van a existir esos dólares en el futuro? Todo indica que sí. De hecho, hoy hay una noticia que va a quedar absolutamente tapada, que es que hoy se termina de hacer la última soldadura del gasoducto Néstor Kirchner. Eso nos va a ahorrar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales. Entonces vamos a empezar a tener dólares. Van a empezar a haber exportaciones. De hecho, hace poquito hubo una exportación después de muchos años a Chile de hidrocarburos. La energía va a empezar a generar dólares. Y hemos tenido además una sequía que ha mermado en alrededor de 6.000, 7.000 millones de dólares las reservas del Banco Central. Esos son los factores externos al gobierno. Después hay factores propios del gobierno. La gestión de la aduana y la gestión del Banco Central, perdiendo dólares, y no poquitos dólares, miles de millones de dólares en estos 3 años, es injustificable. Y algún día lo van a tener que explicar. Algún día las autoridades que estuvieron en la aduana, no las actuales, las anteriores. Y el único ministro, tiene rango de ministro, que sigue en su cargo desde el principio, que es Miguel Pese, algún día van a tener que explicar qué pasó con los miles de millones de dólares que generó la Argentina en estos 3 años y medio, y estamos en cero. Ahora, también tiene que explicar el gobierno por qué, si tenemos poquitos formadores de precios, no podemos controlarlos más. Hay un dato. La inflación de alimentos está incluso encima de la inflación general. Los alimentos aumentaron un 115% en un año. La inflación general un 108%. En el mundo, la inflación de alimentos la mide la FAO. La FAO publicó que en el mundo los alimentos bajaron un 20%. Entonces no es la guerra. En el mundo los alimentos bajaron un 20% en el último año. En la Argentina los alimentos subieron un 115% en el último año. Hay algo que no estamos haciendo bien porque la Argentina produce alimentos. Y yo miraba, porque ustedes saben que me gusta mirar los balances de las empresas, y justo vi que Ledesma, una de las empresas que monopoliza un sector clave de los alimentos, que es el azúcar, adelantó reparto de dividendos, lo suele repartir en septiembre, los adelantó ahora a mayo, por 4.000 millones de pesos. ¿Por qué los adelanta a mayo? Porque sus accionistas quieren los pesos frescos para ir a jugar a los dólares financieros, porque están viendo que se viene una devaluación. O están apostando a una devaluación forzada, o están apostando a que el próximo gobierno sea de derecha y devalúe. Entonces los accionistas de Ledesma quieren los pesos por adelantado, no los quieren en septiembre, para volcarlos automáticamente a operaciones de dólares financieros. Me fui a fijar qué pasó con el azúcar en el último año. El azúcar hace un año costaba 110 pesos el kilo. Hoy cuesta 355. El azúcar aumentó 222%, el doble que la inflación. El doble que la inflación en un año. Y sus accionistas el otro día decidieron repartirse por adelantado esa ganancia extraordinaria para ir a timbiar de vuelta a los dólares financieros que van a empujar el dólar blue, y que si el gobierno no tiene dólares nos va a generar otra corrida. Esa es la situación en la que estamos y sucede en el resto de las empresas. Sucede en Mastelone, sucede en Procter & Gamble, sucede en los supermercados. Pero no son tantas, Son 30, 40 empresas las que manejan este país. Y ni hablar del sector alimentos, que aumentó por encima de la inflación general. 10%. 10% en un mes. El azúcar un 21%, de vuelta, al doble. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y es evidente que las recetas que se están aplicando no funcionan. ¿Hay un componente estructural? Hay. ¿Hay un componente de inercia? Hay. ¿Hay un componente de falta de dólares? Hay. Pero también hay un componente de que este gobierno sigue demorando un plan antiinflacionario fuerte, creíble y que le dé un mazazo a la inflación. Por ahora no lo está logrando y eso lo sentimos todos. No hace falta esperar a los informes.